Alexandra había estado en la ciudad natal solo un par de veces desde que dejó el pequeño pueblo para comenzar su carrera como periodista en la bulliciosa ciudad de Madrid. El ritmo frenético de la capital, con sus rascacielos, el tráfico constante y las interminables reuniones, nunca la había dejado con mucho tiempo para reflexionar sobre su pasado. Sin embargo, cuando su jefe le encargó escribir un artículo sobre el antiguo caserón de la familia del Mar, la nostalgia la arrastró de nuevo a su hogar. Era una tarde de otoño cuando llegó al pueblo. Los colores cálidos de las hojas caídas creaban un contraste sereno con las casas de piedra y las calles tranquilas que recordaba tan bien. La vieja plaza, donde de niña solía correr y jugar, parecía tan inmóvil como siempre. El aire fresco y el olor a tierra mojada le recordaban los días en los que se sentía parte de este lugar. Pero ahora, todo le parecía ajeno, distante, como si hubiera sido una vida de otra persona. El artículo que debía escribir no era una simple pieza sobre arquitectura o historia. La familia del Mar, famosa por su riqueza y su influencia, había sido la columna vertebral de la ciudad durante generaciones. Sin embargo, el caserón, que una vez había sido un símbolo de poder, ahora estaba en ruinas, casi olvidado por el mundo. Nadie sabía por qué se había abandonado o qué había sucedido con los miembros de la familia. Algunos decían que hubo un escándalo, otros murmuraban sobre un romance imposible. Nadie lo sabía a ciencia cierta, y eso era precisamente lo que Alexandra debía descubrir. Esa noche, después de una cena con algunos de los viejos amigos de la familia, decidió dar un paseo por las calles solitarias del pueblo. La luna llena iluminaba el camino, y Alexandra caminaba con una sensación extraña de desconcierto y atracción hacia algo desconocido. Fue entonces cuando, al pasar cerca del viejo caserón, vio una luz encendida en una de las ventanas del piso superior. Un destello cálido y amarillo que la llamó de manera misteriosa. El caserón siempre había estado vacío, o al menos eso le habían dicho. Nadie se atrevía a acercarse demasiado a ese lugar, no solo por su apariencia deteriorada, sino también por las historias que giraban en torno a él. Alexandra sintió una curiosidad inexplicable. ¿Quién podría estar allí, a esa hora de la noche, en una casa deshabitada desde hacía años? Decidió acercarse. La puerta principal, como siempre, estaba cerrada. Pero, al caminar por el costado del edificio, vio una pequeña puerta trasera que, para su sorpresa, estaba entreabierta. Sin pensarlo demasiado, empujó la puerta y entró. Un silencio profundo la envolvió, y la única luz que iluminaba el pasillo era la de una lámpara antigua que parecía haberse encendido por sí sola. La madera crujía bajo sus pies mientras avanzaba hacia el origen de la luz. Al llegar a la sala principal, la vio. Un hombre alto, de cabello oscuro y rizado, estaba sentado cerca de la ventana, mirando pensativamente hacia el exterior. Sus ojos, cuando la vieron, reflejaron una mezcla de sorpresa y desconfianza. ¿Quién eres?, preguntó él, con una voz grave pero tranquila. Alexandra, un poco sorprendida pero decidida a no mostrar miedo, se presentó. Soy Alexandra, periodista. Estoy investigando sobre la historia de esta casa. El hombre la observó por unos segundos, evaluando si debía confiar en ella o no. Soy David, dijo finalmente, levantándose para estrecharle la mano. Estoy escribiendo un libro, y este lugar me inspira. La conversación comenzó de manera fría, casi como un intercambio de formalidades, pero algo en la atmósfera los fue acercando. David era un hombre reservado, que había decidido mudarse al pueblo para escapar del ruido y la presión de la vida en la ciudad. Había dejado atrás su vida como exitoso escritor en Madrid, buscando algo más tranquilo, algo que pudiera nutrir su creatividad sin las distracciones constantes. A medida que Alexandra se quedaba más tiempo en la casa, comenzaron a hablar más sobre sus vidas. Ella le contó sobre su carrera en la capital, sus sueños de convertirse en una periodista influyente, mientras que él compartió con ella su lucha interna, su agotamiento por el mundo moderno y la necesidad de encontrar algo más profundo en la vida.
Una tarde, después de pasar semanas investigando los documentos antiguos en la biblioteca del pueblo, Alexandra decidió ir a visitar a David nuevamente. Esta vez, al llegar, lo encontró en el jardín trasero, que estaba tan descuidado como el resto de la casa. Los dos comenzaron a caminar entre los arbustos y las flores marchitas, hablando sobre las cartas viejas que había encontrado, las historias de amores perdidos, y los rumores de un escarceo prohibido entre los miembros de la familia del mar. Con el paso de los días, su relación comenzó a tomar un giro inesperado. Alexandra se dio cuenta de que estaba empezando a sentirse atraída por David, algo que no había anticipado en absoluto. Él, por su parte, se encontraba cada vez más cautivado por su inteligencia, su pasión por la historia, y su capacidad para comprender su lucha personal. Pero había algo que no podían ignorar: la relación de Alexandra con la ciudad. Ella, aunque fascinada por el pequeño pueblo y su historia, no podía evitar sentir que la vida que había construido en Madrid la llamaba de vuelta. En sus conversaciones, siempre hablaban del futuro, de lo que vendría después. Él la animaba a quedarse, a luchar por preservar la casa, pero ella sabía que su carrera y sus sueños estaban en Madrid. Una tarde, mientras paseaban por el jardín, ella le dijo con tristeza: «David, debo regresar. Tengo responsabilidades allí, no puedo quedarme aquí para siempre». Él la miró en silencio durante unos segundos antes de responder: «No esperes que todo se resuelva solo porque regresas a Madrid. A veces, las cosas más importantes suceden cuando tomamos decisiones difíciles, cuando nos enfrentamos a lo que realmente queremos». Esa noche, mientras pensaba en sus palabras, Alexandra se dio cuenta de que su vida estaba dividida entre dos mundos: el que había dejado atrás y el que estaba comenzando a construir con él. La casa, las cartas, las historias de amor y tragedia que había descubierto. Todo parecía entrelazarse con su vida de maneras que nunca había imaginado. El dilema era claro: si regresaba a Madrid, perdería algo que tal vez nunca podría recuperar. Si se quedaba, podría perder la oportunidad de seguir creciendo en su carrera. Sin embargo, algo dentro de ella le decía que la respuesta no estaba en lo que debía elegir, sino en lo que realmente deseaba. Una noche, después de semanas de lucha interna, Alexandra decidió que debía luchar por el caserón. No solo por el artículo, sino por lo que representaba. Decidió escribir sobre la historia, luchando por conservarlo, enfrentándose a la empresa constructora que planeaba derribarlo para construir un centro comercial. Sabía que podía conseguirlo, si lograba unir a la comunidad. David, aunque al principio reacio, apoyó su decisión. Juntos trabajaron para convencer a los habitantes del pueblo, y mientras lo hacían, su vínculo se fortaleció. Los días pasaban rápidamente, pero Alexandra se sentía más segura de su elección. La historia del caserón y sus propios sentimientos estaban entrelazados de una manera que ya no podía ignorar. Finalmente, después de mucho esfuerzo, la historia del caserón se hizo conocer. La gente del pueblo apoyó la causa, y aunque Alexandra tuvo que renunciar a su puesto en la ciudad, ganó algo mucho más valioso: la certeza de que había tomado la decisión correcta. El caserón fue preservado, y David terminó su libro, dedicando las últimas páginas a su historia compartida con Alexandra. Ellos, por su parte, decidieron quedarse en el pueblo, construyendo una vida juntos, rodeados de la tranquilidad y la belleza de aquel lugar que tanto los había marcado. Los días pasaron lentamente, como si el tiempo mismo hubiera decidido ralentizar su curso para permitir que los nuevos comienzos se asentaran con calma. Alexandra, aunque sintió un cierto dolor por haber dejado atrás Madrid y su carrera, empezó a sentirse más en paz que nunca. Cada mañana, al despertar, el aire fresco del campo y el susurro de las hojas movidas por el viento le traían una sensación de serenidad. Era un contraste con la ciudad, siempre ruidosa y llena de prisas, que ahora parecía pertenecer a otro capítulo de su vida. David, por su parte, se sumergió cada vez más en su escritura.
La atmósfera tranquila del pueblo le permitió explorar nuevas ideas y terminar su libro, algo que había estado procrastinando durante años. Pero había algo más profundo en su trabajo, algo que surgió gracias a la presencia de Alexandra. No solo era una inspiración para sus palabras, sino que también le ayudó a darle forma a los sentimientos y pensamientos que había guardado durante tanto tiempo. Su relación con ella lo hizo entender la importancia de la conexión humana, la necesidad de pertenecer a algo más grande que uno mismo. Aunque no todo fue fácil. A veces, las sombras del pasado se cernían sobre ellos. Alexandra tenía momentos de duda, especialmente cuando pensaba en lo que había dejado atrás en Madrid. En las noches, cuando la casa se quedaba en silencio y las luces del pueblo se apagaban, sus pensamientos la asaltaban. ¿Había tomado la decisión correcta? ¿Había sacrificado demasiado por algo que quizás no duraría? Pero entonces pensaba en David, en su apoyo incondicional, en las tardes compartidas en el jardín del caserón, en sus conversaciones sobre libros, sueños y vida. Y se daba cuenta de que había algo mucho más valioso que cualquier ambición profesional, la paz interna, la conexión auténtica con otra persona. David también tenía sus propios miedos. Aunque el pueblo lo había acogido con calidez, no podía evitar sentirse como un extraño. Había llegado aquí para escapar de la agitada vida urbana, pero en el fondo, aún se sentía perseguido por los fantasmas de su pasado. Los recuerdos de su vida anterior en Madrid, de su carrera como escritor famoso, aún lo atormentaban en ciertos momentos de soledad. A veces se preguntaba si realmente podía encontrar su lugar en ese tranquilo rincón del mundo. Pero Alexandra siempre estaba allí, con su mirada comprensiva y su capacidad para escuchar, para darle la fuerza que necesitaba para seguir adelante. El pueblo, que al principio había sido solo un lugar de paso para ambos, comenzó a ser más que eso. Se convirtió en su hogar. Los vecinos se fueron convirtiendo en amigos, y cada vez que Alexandra salía al mercado o se encontraba con alguien en la calle, se sentía como si realmente formara parte de la comunidad. Había algo en la gente del pueblo que era profundamente genuino, algo que rara vez encontraba en la vida acelerada de la ciudad. El caserón también se transformó. Después de tanto esfuerzo para preservarlo, se convirtió en un centro cultural donde se celebraban exposiciones, lecturas y eventos comunitarios. Alexandra organizaba charlas sobre la historia del lugar, mientras que David organizaba encuentros literarios y presentaciones de su libro. El caserón, que una vez había sido símbolo de abandono y decadencia, ahora era un faro de creatividad y vida. Era el corazón de la comunidad, y los dos sentían que, en cierto modo, se habían convertido en los guardianes de esa historia. Pero el cambio no solo era profesional. Alexandra y David comenzaron a explorar más profundamente su relación. Había una tensión sutil entre ellos, algo que ambos sabían pero que no querían enfrentar. Se sentían profundamente conectados, pero había un miedo latente de que sus caminos se separaran, de que, en algún momento, uno de ellos quisiera algo más que el otro no pudiera ofrecer. La distancia que había entre ellos a veces les hacía pensar que tal vez todo esto era solo una fase, algo pasajero que desaparecería con el tiempo. Una noche, después de una jornada particularmente agotadora de trabajo en el caserón, Alexandra se sentó junto a la ventana, mirando las estrellas. David, que había estado escribiendo en su estudio, entró en la sala y la observó en silencio durante un momento. ¿En qué piensas?, preguntó suavemente, acercándose. Alexandra lo miró, sus ojos reflejando una mezcla de incertidumbre y esperanza. En todo lo que hemos logrado, en todo lo que hemos pasado. No sé si esto es lo que quiero para siempre, pero tampoco quiero perderlo. ¿Te has preguntado alguna vez si estamos tomando las decisiones correctas? David se sentó junto a ella, dejando que el silencio ocupara el espacio entre ellos por un momento. Finalmente, habló. Creo que todos estamos buscando algo que nos haga sentir completos. Yo encontré eso aquí, contigo.
Y aunque el futuro es incierto, sé que no quiero que este momento termine. No ahora. Alexandra lo miró, sus ojos llenos de emoción. Había algo en sus palabras que la hizo sentir una conexión más profunda, algo que no podía explicarse con simples palabras. Tal vez era el amor que había crecido entre ellos, tal vez era la seguridad que sentía en su presencia. Pero en ese instante, comprendió algo crucial: el futuro era incierto para todos, pero no importaba. Lo que realmente importaba era cómo elegían vivir el presente. A partir de ese momento, Alexandra y David dejaron de preocuparse por las decisiones futuras y comenzaron a centrarse en lo que tenían ahora. Se dieron cuenta de que el amor no siempre se trata de hacer las elecciones correctas o de encontrar la perfección. A veces, se trata de estar allí, en el momento adecuado, con la persona adecuada, y confiar en que todo lo demás se resolverá de alguna manera. El caserón se convirtió en un reflejo de sus vidas, un lugar lleno de historia, de secretos, de amor y de crecimiento. Y mientras los días se deslizaban suavemente hacia la eternidad, Alexandra y David sabían que habían encontrado algo mucho más valioso que el éxito o la fama. Habían encontrado su hogar. Con el tiempo, el caserón dejó de ser solo un refugio físico para Alexandra y David se convirtió en un símbolo de su evolución personal y emocional. Cada rincón, cada pared, cada ventana que había sido restaurada y renovada reflejaba no solo el esfuerzo por preservar la historia del lugar, sino también su propio proceso de transformación. Y en medio de todo esto, la relación entre ellos creció, se fortaleció y se profundizó de formas que ni ellos mismos podían haber anticipado. Alexandra, que al principio había llegado al pueblo con la idea de escribir un simple artículo, ahora se encontraba en una nueva fase de su vida. El trabajo que una vez la había definido se había transformado en una pasión por la historia y la comunidad. En lugar de estar atrapada en la vorágine de la ciudad, ella se dio cuenta de que encontraba un propósito mucho más profundo en conectar con las personas, en aprender de ellas y, sobre todo, en contar sus historias. Había encontrado un nuevo camino en su carrera, algo que no había planeado pero que, al mismo tiempo, le daba una satisfacción incomparable. David, por otro lado, finalmente había dejado atrás las inseguridades que lo habían acompañado durante tanto tiempo. La tranquilidad del pueblo y su relación con Alexandra le dieron el espacio necesario para redescubrir su pasión por la escritura. Ya no era el escritor agobiado por las expectativas del mundo exterior, sino un hombre que, en su silencio y en su soledad elegida, había encontrado las palabras que realmente querían salir de su corazón. Su libro, que originalmente había comenzado como una obra sobre el caserón, terminó siendo una reflexión sobre el amor, la redención y el regreso a uno mismo. Era una historia que hablaba de sus propios temores y deseos, pero también de la relación que había nacido en ese rincón apartado del mundo. La vida en el pueblo, con sus rutinas sencillas y su calma, les permitió a ambos crecer en maneras que jamás habrían imaginado en la bulliciosa Madrid. Los días eran largos, pero no les parecían tediosos. El sol se ponía tarde durante el verano, y a menudo salían a caminar por los senderos que rodeaban el caserón, disfrutando del silencio interrumpido solo por el canto de los pájaros o el susurro del viento en los árboles. Había algo profundamente reconfortante en esos momentos, algo que les daba la sensación de que, finalmente, todo tenía sentido. Pero incluso en el paraíso más tranquilo, el cambio siempre está al acecho, y Alexandra empezó a sentir que el ciclo que habían comenzado en el pueblo llegaba a su fin. Había momentos en que se despertaba con una sensación extraña, como si algo estuviera a punto de suceder. No era miedo, ni incertidumbre, sino una intuición vaga de que todo lo que había vivido hasta ahora era solo un capítulo de su vida. A veces, cuando veía a David trabajar en su escritorio o miraba el horizonte desde la ventana, se preguntaba si este lugar era realmente su hogar para siempre o si solo era una parada temporal en su viaje personal. Una tarde, después de una caminata por el bosque cercano,
Alexandra se detuvo frente al caserón, sintiendo una mezcla de emoción y tristeza. David, que la había seguido en silencio, se acercó a ella y tomó su mano. «¿Qué pasa?», preguntó con suavidad, notando la expresión pensativa en su rostro. «No lo sé, siento que, quizás hemos llegado al final de este capítulo. No porque no quiera estar aquí, sino porque algo dentro de mí me dice que necesitamos cambiar, evolucionar. Tal vez es el momento de dar el siguiente paso». David la miró, sus ojos reflejando la comprensión que solo él podía ofrecer. «Lo sé, yo también lo siento, pero lo que hemos construido aquí es parte de nosotros. Ya sea que nos quedemos o sigamos adelante, siempre llevaremos este lugar con nosotros. Y lo que hemos vivido, no se va a perder». Alexandra sonrió, agradecida por su apoyo. Sabía que no importaba lo que decidieran hacer en el futuro, siempre llevarían consigo el amor y las lecciones que habían aprendido aquí. Y tal vez, ese era el verdadero propósito del caserón. No solo era un lugar físico, sino un refugio emocional, un espacio en el que habían aprendido a ser ellos mismos. El día que decidieron partir, lo hicieron con la misma calma que los había acompañado durante todo su tiempo en el pueblo. No hubo despedidas dramáticas ni lágrimas. Solo una sensación de cierre, de que algo hermoso había llegado a su fin, pero que el futuro aún estaba por escribir. El caserón, ahora convertido en un centro cultural, continuaría existiendo como un recordatorio de lo que habían logrado. Y aunque ya no vivirían allí, sabían que siempre podrían regresar, como lo harían con un viejo amigo. Mientras el coche se alejaba por el camino que los había traído al pueblo, Alexandra miró por la ventana y vio el caserón desaparecer en el horizonte. La sensación que la invadió no fue de tristeza, sino de gratitud. Porque había encontrado algo que muchas personas pasan toda su vida buscando, un lugar donde realmente sentir que pertenecen. Y aunque el futuro era incierto, al menos sabía que, con David a su lado, cualquier destino sería posible. Ambos sabían que su amor y su historia seguirían creciendo, sin importar dónde estuvieran. Porque, al final, el verdadero hogar no estaba en un lugar, sino en las personas que elegimos para caminar junto a nosotros. Y así, mientras el mundo seguía girando, Alexandra y David avanzaban con la certeza de que lo mejor estaba aún por llegar.